Bienvenidos a esta reunión. Vamos a compartir la pantalla. Ok, vamos a comenzar esta reunión del 2024-1 en Matemática 2. No hay nadie conectado, esperamos que alguien se conecte durante el tiempo de nuestra presentación. La idea de estas reuniones es que compartamos dudas, que ustedes compartan sus dudas y yo se les pueda aclarar, pero siempre tengo algo de material preparado por si no pueden conectarse en algún momento o si no hay duda. Vamos a revisar un poquito lo que corresponde a la integral definida, la aplicación de la integral. Eh, Básicamente, la aplicación de la integral definida, uno de los aplicaciones más importantes es el cálculo del área, o también tenemos lo que nos da la integral definida, que serían las aplicaciones que serían las definiciones, y serían las integrales impropias. Está bastante bien explicado en el aula, ustedes lo revisan y cualquier duda, pues por el foro del aula, aquí tienen ejemplos, ¿sí? Entonces por allá lo plantear. Y la longitud de arco también la tenemos aquí planteada en el aula, es bien importante. Vamos entonces nosotros a pasar a algunas de las aplicaciones con respecto al cálculo de arco. Sabemos que la integral definida eh, se basa en el concepto de la integral o el significado de la integral. Era el problema que se planteaba para definir y calcular el área de una región antiguamente bajo una curva. Ese problema lo resolvieron o se resuelve con la definición de la integral. Entonces, la integral es el área de la región entre la curva y el eje X generado por la integral. Es decir, yo tengo esta función f de X que me produce esta curva. Entonces, yo tengo un intervalo A y B determinado, yo puedo obtener esta área que está aquí, esta área que está entre curva, el eje de las X y el intervalo este, la puedo obtener calculando la integral entre A y B de mi función por diferencial. Entonces, tenemos que recordar que es importante que la integral y la derivada son importantes, ya que dan solución a muchos problemas como que implican movimiento, velocidad, crecimiento de poblaciones, volúmenes, longitudes de arco, áreas de superficie y centros de gravedad. Entonces, vamos a repetir, ¿no? Si definimos, si por definición f es una función continua en un intervalo cerrado a b y es positiva para todo x entre ese intervalo, como es esta función que tenemos dibujada aquí, yo puedo decir que el área de esta curva cerrada entre la función, el eje de las x y el intervalo, las rectas que me definen el intervalo, es igual a la integral entre a y b de la función. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el área de la región, os piden el área de la región limitada por esta curva. Y aquí yo tengo la curva, tengo mi función. Y el eje de las rectas, el eje de la X y las rectas X igual menos 1 y X igual. Yo dibujo mi función, ya nosotros aprendimos con derivadas de función. Entonces, ponemos nuestro eje Y, nuestro eje X y la recta X igual menos 1, que estaría aquí, la recta X igual 2, que son los límites que se están dando, la función, ¿verdad? Y el eje de la Z. En este caso vemos que esta curva tiene una parte positiva y una parte negativa, entonces yo tengo que separar esos intervalos. Entre el menos 1 y 1 divido los intervalos. Un intervalo sería la función mayor que 0, que es positiva, entre el intervalo entre menos 1 y 1, y la otra sería la función de f de x, donde f de x es menor que 0, negativa, en el intervalo 1. Entonces, ¿qué hacemos? Para obtener el área por integración, entonces dividimos en dos la función, la parte positiva y la parte negativa. Y vamos a hallar dos áreas. El área 1, que sería la integral entre menos 1 y 1, fíjense, límite entre este punto y este punto 1, que es donde la función pasa a ser 0, de la función que me dieron por el diferencial de x, que está
gráfica que tenemos aquí. Esto nos daría una área positiva. Y después la otra sería la función que está en el área negativa, que es entre el punto 1 y el punto 2. Sería el área 2, sería entre 1 y 2 de, como es una área negativa, tenemos menos y colocamos nuestra área negativa. Ahora continuamos. ¿Y qué hacemos? Pues nada, planteamos nuestras dos integrales y las resolvemos. La integral entre 1 y 1 y la integral entre 1 y 2. Entonces, esto sería la integral entre menos 1 y 1 de esta función más la integral. Eh, nosotros ya sabemos hallar lo que es una integral definida, que sería, eh, tenemos, fíjense, un cuarto aquí, integramos x a la 3, que sería x a la 4 sobre 4. Integramos 2x cuadrado, menos 2x cuadrado, menos 2x a la 3, sí, sobre 3. Bueno, y eso lo vamos a aplicar entre los puntos menos 1 y 1. Entonces, bueno, igual los límites de integración de la segunda parte negativa, simplemente ahora aplicamos esto. Recuerden que primero por el siguiente y eh, cuando primero sustituimos por el punto superior, que es por 1, y después restamos por el otro. Y bueno, resolvemos todas estas operaciones y obtenemos un valor. Recordemos que son unidades cuadradas porque estamos obteniendo un área. Luego podemos pasar a repasar un poquito cómo hacemos cuando vamos a integrar con respecto a y. A ver, cuando nosotros integramos con respecto a x, tenemos los límites de integración o el intervalo cerrado va a ser en el eje x. Cuando vamos a eh, integrar o hallar el área integrando con respecto a y, pues entonces nuestros límites de integración van a estar en el eje y, en este caso sería entre c y d. Sería todo igual, pero yo voy a integrar con respecto al eje y entonces mi área de integración sería entre c y d de esta curva, de la curva f sub y. Este caso sería cuando tenemos dos curvas. Si yo tuviera esta curva y otra curva que pasa por acá y me piden que haya el área entre las dos curvas, pues sería f de y menos g de y. Creo que eh, está en la próxima. Cuando vamos a calcular el área entre dos curvas, si me da una curva f de x mayor que f de g, entonces el área entre las dos curvas sería la diferencia entre esas dos. Ok. La idea de esta reunión es una videoconferencia compartida. En este momento ninguno de ustedes se ha eh, podido conectar, por lo cual yo he hecho un repaso muy corto de lo que es la integral definida, esperando compartir con ustedes las dudas que tuvieran para podérselas aclarar. En vista de que nadie se ha podido conectar, vamos a ver un poquito el aula, que es lo que ya les decía, que tenemos el tema de la integral definida, lo que es una integral impropia, las denominadas integrales impropias, que son una clase especial de integrales en las que interviene uno de los intervalos de integración, está en el infinito, presentan diferentes particularidades. Aquí tienen cada uno de los casos, fíjense, de integrales infinitas, eh, integrales impropias. Entonces, bueno, los repasan y cualquier duda, aquí tenemos ejemplos realizados de cómo se calcula cada uno de esos tipos de integrales indefinidas. Y tenemos la longitud de arco. ¿Cómo se calcula la longitud de arco? ¿Cómo se define? ¿Cómo definimos la longitud de arco? Y el ejemplo de cómo lo podemos hacer. En virtud de que eh, llegado, llegamos entonces al final de nuestra presentación. Eh, recuerden que cualquier duda por el correo del aula, por el foro de dudas y eh, nos encontramos en la próxima reunión y mientras tanto podemos mantener nuestro contacto a través del aula.
Que tengan un feliz día.